largo del vasto universo de Saint Seiya, los Santos de Plata suelen ser vistos como guerreros intermedios entre los bronce y los dorados, muchas veces olvidados o subestimados. Sin embargo, detrás de cada uno de ellos se esconde una riqueza mitológica impresionante, con raíces que se hunden en las leyendas más antiguas de la humanidad. Cada armadura plateada está inspirada en una constelación que, a su vez, guarda una historia ancestral, llena de héroes, dioses, tragedias y sacrificios. Comprender la mitología detrás de estos santos es, en realidad, descubrir los orígenes mismos de su poder, su simbolismo y la razón por la que fueron elegidos por Atenea para portar dichas constelaciones. Algeti de Hércules. El primero de nuestra lista de los santos de plata es aquel que lleva en su esencia la fuerza del más célebre de los héroes griegos, Algeti de Hércules, o Heracles, como lo llamaban los antiguos helenos. No es casual que este guerrero represente al hijo más vigoroso de Zeus, nacido de su unión con la mortal Alcmena, y descendiente directo de Perseo por parte de madre. Tal linaje explica por qué Algeti es retratado como el más corpulento y poderoso entre sus compañeros. Después de todo, el mismísimo Hércules se convirtió en leyenda por su colosal fuerza y sus hazañas que desafiaron a dioses y monstruos por igual. Los famosos 12 trabajos de Hércules son conocidos por todo amante de la mitología, pero antes de enumerarlos, recordemos cómo comenzó semejante calvario. Hera, la siempre vengativa esposa de Zeus, que nunca supo pasar página, digámoslo, enloqueció de celos al descubrir otra de las aventuras amorosas del dios del trueno. Como castigo, desató sobre Hércules una locura que lo llevó a asesinar, sin saberlo, a su esposa y sus hijos. Cuando recuperó la razón, devastado, consultó al oráculo de Delfos, quien le ordenó cumplir 12 penitencias impuestas por Euristeo, el hombre que había usurpado el trono que le pertenecía por derecho divino. El primer desafío fue tan salvaje como simbólico. Debía matar al león de Nemea, una criatura invulnerable cuya piel ni el bronce podía penetrar. Hércules la estranguló con sus propias manos, y desde entonces, el felino brilla en el cielo como la constelación de Leo. Su segunda misión lo llevó al pantano de Lerna, donde tuvo que acabar con la temible Hidra, una serpiente de múltiples cabezas que se regeneraban al ser cortadas. Hera, siempre metida en todo, mandó al cangrejo Carcinos a ayudar al monstruo, pero ambos acabaron convertidos en constelaciones, Cáncer y compañía. La tercera prueba fue una verdadera odisea de precisión: capturar viva a la cierva de Cerinia, criatura consagrada a Artemisa, tan veloz que ni la propia diosa podía atraparla. Hércules logró su cometido sin derramar una gota de sangre. Luego, en su cuarta tarea, tuvo que enfrentarse al jabalí de Erimanto, un monstruo tan grande que arrancaba árboles de raíz. Tras una larga persecución por montañas nevadas, Hércules lo cargó sobre sus hombros, como si fuera una mascota rebelde, y lo llevó hasta Micenas. La quinta misión fue menos sangrienta, pero igual de épica: limpiar en un solo día los establos del rey Augías, donde se acumulaban años, sí, años de estiércol. Hércules, demostrando que la fuerza también puede tener cerebro, desvió los ríos Alfeo y Peneo para que arrasaran con toda la suciedad. Si existiera un premio a la mejor solución hidráulica de la antigüedad, sin duda se lo llevaba a él. La sexta tarea lo enfrentó a las aves del Estínfalo, cuyo excremento era tan tóxico que arruinaba los campos. Con la ayuda de Atenea y unas castañuelas metálicas forjadas por Hefesto, porque el estilo también importa, logró espantarlas. La séptima misión lo llevó a Creta, donde capturó al toro enviado por Poseidón, aquel que había provocado la tragedia del Minotauro. En la octava labor, Hércules debía apropiarse de las yeguas de Diomedes, bestias carnívoras que devoraban humanos. El héroe, fiel a su estilo, alimentó a las bestias con su propio amo, calmando así su furia. Se dice que de su descendencia nació Bucéfalo, el famoso caballo de Alejandro Magno. Nada mal para un linaje equino. La novena prueba fue obtener el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas e hija de Ares. En algunas versiones, ella se lo entregó de buena gana. En otras,
Hera arruinó la escena esparciendo rumores que acabaron en una sangrienta batalla. Lo cierto es que Hércules partió con el cinturón, sin importar los medios. La 10ª misión fue toda una epopeya. Robar el ganado de Gerión, un ser de 3 cuerpos y 6 brazos. Para llegar a su isla, Hércules atravesó el desierto africano y, hastiado del calor, le lanzó una flecha al sol. Helios, divertido por su atrevimiento, le prestó su copa dorada para cruzar el mar. Con ella, el héroe llegó a la isla, derrotó al gigante con una flecha envenenada con el veneno de la hidra y regresó victorioso con las vacas rojas. Las 2 últimas pruebas rozaron lo divino. La 11ª consistió en obtener las manzanas doradas del Jardín de las Hespérides, custodiadas por un dragón inmortal, historia que retomaremos cuando hablemos del mito detrás del Caballero del Dragón, Shiryu. Finalmente, la 12ª y más temeraria de todas, descender al inframundo y traer con vida a Cerbero, el perro guardián de 3 cabezas de Hades. Hércules lo hizo sin armas, solo con su fuerza, y lo arrastró ante Euristeo, que casi se desmaya del susto. Así, Hércules y con él, Algeti simboliza la redención a través del esfuerzo, la valentía frente a lo imposible y la fuerza que ni los dioses pudieron someter. Si en el santuario hubiera una competencia de pulsos entre santos de plata, mejor que nadie rete a Algeti, por su propio bien. Algol de Perseo. Entre los santos de plata, uno de los mitos más fascinantes es sin duda el que rodea a Algol de Perseo, inspirado en el legendario héroe griego que venció a la temible Medusa. Pero la historia de Perseo no comienza con su gesta más famosa, sino incluso antes de su nacimiento. Según relata la mitología, el rey de Argos, Acrisio, consultó a un oráculo que le advirtió que moriría a manos de su propio nieto. Temiendo por su destino, el monarca decidió encerrar a su hija Danae en una cámara subterránea de bronce, para impedir que tuviera contacto con cualquier hombre. Sin embargo, ni siquiera las murallas más sólidas pueden detener a un dios. Zeus, cautivado por la belleza de la joven, encontró la forma de unirse a ella, transformándose en una lluvia dorada que cayó suavemente sobre Danae, dejándola encinta. Tiempo después, dio a luz a Perseo, hijo del propio rey del Olimpo. Al enterarse, Acrisio, lleno de ira y miedo, encerró a madre e hijo dentro de un cofre de madera y los lanzó al mar, esperando que perecieran en las aguas. Pero los dioses tenían otros planes. Poseidón, a petición de Zeus, calmó la tempestad y guió el cofre hasta la isla de Sérifos, gobernada por el rey Polidectes. Allí, Dictis, hermano del monarca, rescató a Danae y al pequeño Perseo, criándolo como si fuera su propio hijo. Con el paso del tiempo, Polidectes se enamoró de la madre del joven héroe, pero temiendo la protección de su hijo, ideó un plan para deshacerse de él. Fingiendo un desafío imposible, le pidió a Perseo la cabeza de la gorgona Medusa, la criatura de cabellos de serpiente, cuyo poder petrificaba a cualquiera que la mirara. Aunque parecía un suicidio, Perseo no partió indefenso. Las divinidades Atenea y Hermes le brindaron su ayuda. La diosa le entregó un brillante escudo de bronce que serviría como espejo para evitar ver directamente a la gorgona, mientras que Hermes le obsequió una hoz afilada y sus sandalias aladas. Además, el héroe obtuvo el casco de invisibilidad de Hades, con lo que su misión se volvió posible. Así, Perseo viajó hasta la morada de las gorgonas, decapitó a Medusa sin verla de frente y escapó con su cabeza como trofeo. Al regresar a Serifos, descubrió que Polidectes había intentado forzar a Danae y que Dictis había tenido que esconderla en un templo. Lleno de ira, Perseo se presentó ante el rey y mostrando la cabeza de Medusa, transformó a Polidectes y a toda su corte en piedra. Luego, recompensó la bondad de su padre adoptivo, nombrándolo rey de la isla, y entregó la cabeza de la gorgona a Atenea, quien la colocó en su escudo, la égida. Con su deber cumplido, el héroe regresó a su tierra natal, acompañado por su madre y su esposa Andrómeda, la princesa etíope a quien había salvado del monstruo marino. Pero el destino aún no había terminado con él. Cuando Acrisio se enteró del regreso de su nieto, huyó a Larisa, temeroso de la antigua profecía. Sin embargo, el destino es inflexible. Durante unos juegos deportivos, Perseo participó en una competencia de lanzamiento de disco, y por accidente
uno de sus lanzamientos golpeó mortalmente a su abuelo en la cabeza. Así, sin quererlo, el héroe cumplió el fatídico augurio que había marcado su vida antes incluso de nacer. Moses de Ballena. El santo de Ballena, conocido como Moses, porta una armadura basada en la constelación de Cetus, una figura celeste que, aunque hoy se asocia con una ballena, originalmente representaba cualquier criatura marina gigantesca. No obstante, la mayoría de los estudiosos coinciden en que se trata de Ceto, un monstruo marino temido, hijo de los antiguos dioses primordiales Gea, la tierra, y Ponto, el mar. Ceto ocupa un lugar especial dentro de la genealogía mitológica, pues fue progenitora de varios seres terribles. Entre su descendencia destacan las gorgonas, siendo Medusa la más conocida, y Ladón, el dragón guardián del jardín de las Hespérides, tema del que hablaremos con más detalle en futuros análisis sobre los mitos detrás de los santos de bronce. No obstante, existen versiones que sostienen que Ladón no era hijo directo de Ceto, sino de Tifón y Equidna, quienes, según algunos relatos, eran también descendientes de la monstruosa deidad marina, convirtiendo a Ladón en su nieto. El episodio más recordado relacionado con Ceto es aquel en el que, por mandato de Poseidón, la bestia arrasó las costas de Etiopía. Esto ocurrió luego de que la reina Casiopea se jactara de que su belleza, y la de su hija Andrómeda, superaban a la de las Nereidas, las ninfas del mar, ofendiendo así al dios de los océanos y a su esposa Anfítrite. Para aplacar la furia divina, Casiopea ofreció a su hija como sacrificio, encadenándola a una roca para que Ceto la devorara. Pero el héroe Perseo, enamorado de la princesa, apareció a tiempo y mató a la criatura, salvándola y reclamando su mano en matrimonio. Como recompensa eterna, los dioses decidieron conmemorar aquel acontecimiento, situando a todos los protagonistas en el firmamento. Así, Perseo, Andrómeda, Casiopea, Cefeo y la propia ballena Ceto fueron transformados en constelaciones. Aún hoy, si se observa con atención el cielo nocturno, puede verse como la imponente ballena parece perseguir eternamente a la bella Andrómeda entre las estrellas. Misty de Lagarto. El primer santo de plata en ser presentado oficialmente en el anime fue Misty de Lagarto, cuya armadura está inspirada en la constelación de Lacerta. A diferencia de muchas otras, Lacerta es una constelación moderna y, por ello, no cuenta con una mitología clásica propia. Sin embargo, algunos estudiosos han relacionado su nombre con un antiguo mito vinculado a la diosa Deméter. Se dice que, cuando su hija Perséfone fue raptada por Hades, Deméter la buscó desesperadamente durante 10 días y 10 noches. En su recorrido llegó a Eleusis, en la región de Ática, donde fue acogida con bondad por el rey Celeo y su esposa Metanira, quienes, sin conocer su identidad divina, le ofrecieron quedarse como nodriza de su hijo Demofonte. Durante su estancia, una de las hijas del rey, Iambe, junto con Baubo, intentaron animar a la diosa ofreciéndole una bebida de cebada. Sin embargo, otro de los hijos del rey, Ascalabos, se burló de ella al verla beber con avidez. Deméter, ofendida por su insolencia, lo transformó en un lagarto como castigo. Pese a este incidente, la diosa quiso recompensar la hospitalidad de sus anfitriones y decidió conceder la inmortalidad al pequeño Demofonte. Pero su intento se vio frustrado cuando Metanira la interrumpió en medio del ritual, lo que provocó la muerte del niño. Conmovidos por la tragedia y por la enseñanza que dejaba aquella historia, los dioses colocaron en el firmamento al príncipe transformado, convirtiéndolo en una constelación. De este modo, el joven castigado por Deméter se convirtió simbólicamente en Lacerta, el lagarto que brilla en el cielo nocturno, representando tanto la imprudencia humana como la compasión divina. Daidalos de Cefeo. En el manga de Saint Seiya, el santo que viste la armadura de Cefeo es Daidalos, recordado como el maestro de Shun de Andrómeda. Su nombre evoca al mítico inventor y arquitecto Dédalo, uno de los artesanos más célebres de la mitología griega. Cuenta la leyenda que Dédalo fue tan hábil en su oficio que su propia hermana le confió a su hijo Perdix para que lo instruyera en el arte de la construcción. Sin embargo, el joven discípulo demostró un talento que incluso superaba al de su maestro, lo que despertó los celos de Dédalo.
En un arrebato de envidia, lo arrojó desde lo alto del templo de Atenea, pero la diosa, testigo del crimen, intervino y transformó al muchacho en un ave, el perdiz, asegurando su supervivencia. Como castigo, Dédalo fue exiliado de Atenas y se refugió en Creta, donde el rey Minos le encargó la construcción del laberinto, una estructura destinada a encerrar al temible Minotauro, fruto de un castigo divino. Irónicamente, tiempo después, el propio Dédalo sería prisionero de su creación junto a su hijo Ícaro, tras ayudar en secreto a Teseo a escapar del laberinto con la ayuda de Ariadna, hija de Minos. La armadura que representa este mito está inspirada en Cefeo, rey de Etiopía, esposo de Casiopea y padre de la hermosa Andrómeda, un personaje directamente conectado con la leyenda de Perseo, Asterión de perros de caza. El santo Asterión, que acompañó en misión a Moses de ballena y Misti de lagarto, porta una armadura inspirada en la constelación de Canes Venatici, también conocida como perros de caza o lebreles. Esta constelación está vinculada a la figura del boyero, Botes, un agricultor celeste que, según la tradición, era acompañado por dos fieles perros llamados Asterión y Chara. En el cielo, ambos animales tienen la tarea de custodiar a las osas, la mayor y la menor, para que no escapen de su posición cercana al Polo Norte. Aunque sobre el boyero existen múltiples versiones y mitos que narran su origen y aventuras, la historia de los lebreles celestes es más escasa. Apenas se les menciona más allá de su función simbólica, acompañando eternamente a su amo en la bóveda celeste, vigilando el movimiento de las constelaciones circumpolares. Así, el santo Asterión, heredero de ese nombre estelar, representa la lealtad, la vigilancia y el instinto cazador, virtudes que, según la tradición, caracterizan a quienes portan la armadura de los perros de caza. Dante de Cerbero. El siguiente guerrero de esta lista es un caso particular dentro del universo de Saint Seiya, pues la constelación que representa su armadura, Cerbero, no existe realmente en el firmamento, siendo una creación exclusiva del propio Masami Kurumada. Sin embargo, eso no significa que carezca de una base mitológica o literaria. Su nombre, Dante, es un homenaje directo al célebre poeta florentino Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, una de las obras más influyentes de toda la literatura universal, que marcó la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Kurumada se inspiró en múltiples elementos de esa epopeya para concebir la saga de Hades, lo que conecta de forma simbólica a este caballero con los reinos infernales narrados por Alighieri. Por otra parte, su armadura alude al monstruoso perro Cerbero, guardián del inframundo en la mitología griega, una criatura temible con 3 cabezas y una serpiente en lugar de cola. Su tarea era impedir que las almas de los muertos escaparan del dominio de Hades y, al mismo tiempo, evitar que los vivos se atrevieran a cruzar sus fronteras. Entre los mitos más conocidos sobre él, destaca el último de los 12 trabajos de Heracles, Hércules, en el que el héroe debía descender al inframundo y traer a Cerbero a la superficie como prueba de su fuerza y valor. Existen distintas versiones de este relato. En algunas, Heracles simplemente pide permiso a Hades para llevarse al perro, quien acepta siempre que el animal no sufra daño alguno. En otras, el semidios enfrenta al monstruo directamente, sujetándolo con sus manos desnudas hasta someterlo. También hay tradiciones que cuentan que, al ser tratado con amabilidad por primera vez, Cerbero decidió seguir a Heracles por voluntad propia, conmovido por la bondad del héroe. De este modo, el fiel guardián de los muertos se convirtió por un breve instante en compañero del campeón más grande de los mortales, Yamián de Cuervo. Según cuenta la mitología griega, el dios Apolo, sediento, envió a su sirviente, un cuervo, a buscar agua, entregándole una copa para que la llenara en un manantial cercano. No obstante, el ave se distrajo en su misión al encontrar una higuera, esperando pacientemente a que sus frutos maduraran para comerlos. Una vez saciada su hambre, el cuervo tomó una serpiente y la llevó consigo de regreso, usándola como excusa para justificar su demora. Alegó ante Apolo que había sido atacado por el reptil y que eso le había impedido cumplir su tarea. Pero el dios del sol, conocedor de la verdad, se enfureció ante la mentira del ave y la castigó de una manera ejemplar. La colocó en el cielo junto a la copa y la serpiente,
creando así 3 constelaciones inseparables. Desde entonces, el Cuervo fue condenado a sufrir una sed eterna, pues aunque tiene el agua siempre cerca, la serpiente, la constelación de la Hidra, le impide alcanzarla. Este mito explica por qué el Cuervo se encuentra eternamente junto a la copa, y la Hidra en el firmamento, una lección celestial sobre las consecuencias del engaño y la desobediencia. Capella de Auriga. El caballero Capella está asociado con la constelación de Auriga, el cochero, una de las más antiguas del cielo y protagonista de diversas leyendas. Entre los muchos relatos que la rodean, uno de los más extendidos es el de Enomao, hijo del dios Ares y de la ninfa Arpina, quien se oponía rotundamente a que su hija Hipodamía contrajera matrimonio. Para impedirlo, retaba a muerte a cada pretendiente. Aquel que lo venciera en una carrera de carros obtendría la mano de su hija, pero el que perdiera sería ejecutado. Sin embargo, Enomao poseía caballos divinos, regalo de su padre Ares, por lo que nadie lograba derrotarlo. Hasta que un día apareció Pélope, un joven príncipe que se enamoró perdidamente de Hipodamía. Ambos idearon un plan con la ayuda de Mirtilo, el auriga personal del rey. Mirtilo, seducido por promesas y recompensas, sustituyó los clavos de hierro del carro de Enomao por unos de cera, que se derritieron durante la carrera, causando que el monarca cayera y muriera arrastrado por sus propios caballos. Aunque Pélope consiguió casarse con Hipodamía, traicionó a Mirtilo y lo arrojó al mar, pese a que había sido su aliado. Antes de morir, el auriga lanzó una maldición contra la descendencia de Pélope. Los dioses, y en especial Hermes, padre de Mirtilo, no olvidaron su sacrificio, y para inmortalizarlo lo elevaron al firmamento como la constelación de Auriga, el cochero que surca el cielo conduciendo eternamente su carro estelar. Babel de Centauro. En el anime de Saint Seiya, uno de los caballeros de plata que más llamó la atención fue Babel, portador de la armadura inspirada en la constelación del Centauro. Esta figura celestial está íntimamente relacionada con una de las criaturas más nobles y sabias de la mitología griega, Quirón, el maestro de los héroes. Si recuerdas el debate sobre la constelación de Sagitario, donde algunos sostienen que representa a un sátiro y no a un centauro, entenderás que la diferencia entre ambas figuras es crucial, pues define por completo el origen y el simbolismo detrás de cada una. Pero en el caso del centauro, no hay discusión alguna. Representa claramente al sabio Quirón. A diferencia del resto de los centauros, quienes eran conocidos por su brutalidad, su naturaleza salvaje y su carácter indómito, Quirón destacaba por su sabiduría, su serenidad y su dominio del conocimiento. Era hijo del titán Cronos y de la ninfa Filira, lo que lo hacía medio hermano del mismísimo Zeus. Por esta razón, poseía una naturaleza divina y el don de la inmortalidad. Sin embargo, su destino estuvo marcado por la tragedia. Durante un enfrentamiento entre Hércules y un grupo de centauros, el héroe disparó una flecha envenenada con la sangre de la Hidra de Lerna, la cual alcanzó accidentalmente a Quirón. Aunque la herida no podía matarlo debido a su inmortalidad, el veneno le causó un dolor insoportable que no podía ser aliviado por ningún medio. Desesperado por acabar con su sufrimiento eterno, Quirón decidió renunciar voluntariamente a su inmortalidad. Zeus, conmovido por su sacrificio y compasión, accedió a su deseo, liberándolo de su agonía y transformándolo en una figura eterna del firmamento. Así nació la constelación del Centauro, símbolo de la sabiduría, la nobleza y el sacrificio del maestro más venerado por los héroes del mito, Cirios de Can Mayor. Entre los caballeros de plata que enfrentaron a Seiya en el anime, se encuentra Cirios de Can Mayor, cuya armadura representa a una de las constelaciones más brillantes y reconocidas del cielo nocturno. La estrella principal de esta constelación, Sirio, es la más luminosa de todas, y su origen mitológico se relaciona con una historia protagonizada por una criatura legendaria llamada Laelaps, un perro de velocidad insuperable. Cuenta la mitología que Laelaps era tan veloz que ninguna presa podía escapar de él. En aquellos tiempos, existía en Tebas un gigantesco zorro maldito, condenado por los dioses a jamás ser atrapado. Para poner fin a los daños que el animal causaba al ganado, los hombres enviaron a Laelaps a cazarlo. Pero esta persecución resultó imposible de resolver, pues ambos seres estaban atados por paradojas divinas.
El zorro nunca podía ser capturado, y el perro jamás podía fallar una cacería. Ante este dilema eterno, Zeus decidió intervenir, deteniendo la persecución al convertir a ambos animales en piedra. No obstante, como reconocimiento al esfuerzo del noble Can, Zeus decidió elevarlo al cielo, transformándolo en la constelación del Can Mayor. Desde entonces, Laelaps corre eternamente por los cielos, con su brillante estrella Sirio iluminando el firmamento como testimonio de su lealtad y su fuerza. Ptolemy de Sagita. El siguiente caballero de plata, Ptolemy de Sagita, porta la armadura que representa la constelación de la flecha, o Sagita en latín. Este conjunto de estrellas está ligado a una historia relacionada con dos figuras esenciales de la mitología griega, el centauro Quirón y su discípulo Asclepio, el dios de la medicina. Según el mito, Quirón instruyó a Asclepio en el arte de curar y sanar, enseñándole los secretos de la anatomía y la herbolaria. Pero el joven, impulsado por su deseo de conocimiento, fue más allá de los límites permitidos. Observando el comportamiento de una serpiente, descubrió el modo de devolver la vida a los muertos. Este acto, aunque motivado por la compasión, enfureció al dios del inframundo, Hades, quien vio amenazada la frontera entre la vida y la muerte. Indignado, Hades pidió a Zeus que interviniera para restaurar el equilibrio. El rey de los dioses, temiendo que el orden natural se rompiera, decidió poner fin a la vida de Asclepio lanzándole una flecha certera. La flecha, símbolo de justicia divina, quedó grabada en la memoria de los dioses, y en honor a ese momento, fue colocada en el cielo como la constelación de Sagita. Así, lo que fue instrumento de castigo, se transformó en emblema eterno del límite entre la divinidad y la osadía humana. Como hemos visto, los santos de plata no son simples secundarios en la obra, sino portadores de mitos que reflejan la grandeza, el dolor y la sabiduría de las antiguas leyendas griegas. Desde Quirón, el sabio maestro inmortal convertido en la constelación del Centauro, hasta Laelaps, el perro celestial de velocidad insuperable, y la flecha divina de Sagita, que une el destino de los héroes y los dioses. Cada uno de estos mitos le da un sentido más profundo a su armadura y a su papel en el cosmos. Porque en Saint Seiya, incluso los guerreros olvidados por el tiempo, llevan consigo las huellas de la eternidad. Si te apasiona conocer el lado oculto y mitológico de los Caballeros del Zodíaco, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir explorando los secretos de las estrellas.